Nos encontramos en este momento en una entrevista vía Skype con Angelo, que es un activista feminista del país El Salvador. Hola Angelo, ¿cómo te encuentras? Hola, mucho gusto María José. Es un honor para mí poder compartir un poco sobre lo que es el feminismo contigo. Y bueno, pues siempre es un honor poder compartir con este tipo de personas las mismas experiencias, tal vez experiencias diferentes y vivencias pues que tenemos respecto al tema y siempre es un honor, siempre es un honor. Así es, Angelo, pues sobra decir que estamos muy interesados en este tema y por esto es un honor tenerte acá como una fuente testimonial sobre este tema y nos Gracias. encantaría que compartieras un poquito con nosotros tu experiencia como feminista y te haríamos algunas preguntas. Por supuesto, adelante. Bueno, Angelo, ¿por qué decidiste ser feminista? Bueno, mira, creo que lo primero es que uno siente que hay algo malo en la sociedad. Entonces uno reconoce que algo anda mal, entonces eso le ayuda para tener una perspectiva diferente sobre la vida y sobre las cosas. Entonces, eso que está mal significa que la sociedad ha impuesto una serie de roles. El sistema patriarcal ha impuesto esa serie de roles en las cuales los hombres han sido sobrevalorados y sobreexigidos y las mujeres pues infravaloradas y las han visto inferiores en relación a los hombres. Entonces, pues creo que da indignación y te llena un poco de molestia el saber que a pesar de que todos somos seres humanos, la calidad de personas pareciera que unos tienen mayor calidad que otros. Entonces es un problema, se vuelve un problema, puesto que descendemos a unos y sublevamos a otros. Entonces ese es un problema y ya al tener esa perspectiva sobre la vida y sobre las cosas, sobre la sociedad, sobre un sistema que está mal, eh, entra uno a una reflexión personal y dice, pues hay algo que está mal. Y pues si hay algo que puedo hacer para cambiarlo, pues hay que hacerlo. Ok, Ángelo, es muy divertido y es muy curioso, incluso para muchas personas en esta sociedad, ver que un hombre diga soy feminista. Entonces, pues por el tema de que el machismo privilegia a los hombres y Exacto. trata de darles un poco de poder sobre nosotras, el género femenino. Entonces, ¿por qué un hombre decide ser feminista? ¿Por qué no se queda con ese pensamiento patriarcal y por qué decide desaprenderse como patriarcal y empezar a manejar otro estilo de vida? Bueno, mira, Majo, la verdad es que creo que se trata un poco también de ser un poco consciente de la realidad y tener en cuenta de que hay que dejar de ser egoístas, hay que ceder espacios, es por justicia en realidad. Que quisiera agregarte algo. Eh, las personas, los hombres que pensamos que el machismo no nos afecta, eh, pues yo creo que están equivocados, pues porque la verdad es que el machismo nos afecta a todos, el sistema patriarcal nos afecta a todos, puesto que los hombres también tenemos un estereotipo fijo en el cual se nos exige porque tenemos que ser fuertes, porque tenemos que andar el cabello corto, porque tenemos que cumplir una serie de requisitos para ser aceptados en la sociedad y para que no se nos tache, bueno, de mujeres o de algo así, porque tú sabes que para la sociedad está mal ser mujer. Entonces, dada su condición de inferioridad, pues tú sabes que la sociedad machista siempre ha exigido mucho a los hombres, pero en cuestiones de fuerza. Entonces el estereotipo fijado hacia los hombres nos hace también ser víctimas del machismo. Eh, yo creo que esa misma indignación que me entró a mí por ser feminista y por ver que las mujeres eran las principales víctimas del sistema, también funcionó en el hecho de que eh, entrar esa misma indignación porque yo no, como hombre tal vez, no sentía que entrara en el ideal perfecto de la sociedad de un hombre fuerte. Entonces, ese mismo patrón hace que a la larga también te indigne
y que entres en esa reflexión. Eh, no toda la gente lo hace, no todos los hombres lo hacen, pero quienes son conscientes de su realidad y quienes son conscientes de que hay algo malo, entonces de que hay que eliminar los estereotipos y los roles porque son dañinos y generalizan, pues sí creo que tienen una conciencia diferente y una perspectiva diferente. Entonces eso me motiva a mí como hombre a, a tomar el feminismo como base de mi pensamiento y a buscar la manera de liberarme. Entonces, lo que más me gusta del feminismo significa, para mí, que no impone, Sí. sino que significa liberarse. Entonces, eso es lo bonito de esto, eso es lo bonito. Entonces, esa es la verdadera felicidad. La verdad es que al final eh, la autoaceptación, el aprender a amarse a uno mismo son cosas que también el feminismo nos enseña y que tal vez eh, es de lo que menos se habla, es de lo que menos se habla en bien de él, porque la verdad es que la sociedad también tiene una lucha, o más bien el machismo tiene una lucha por destruir el feminismo y por difamarlo, ¿verdad? Ya sabes, a las mujeres les llaman lesboterroristas y a muchas feminazis, pero son términos que han acuñado los machistas o los y las machistas para deslegitimar la lucha. Bueno, Ángelo, de acuerdo con lo que decías de que el machismo siempre, o bueno, la mayoría de veces ha tratado de dejar mal al feminismo, eh, te pregunto, ¿tú qué opinas de esa palabra feminazi? Que pues por la que somos conocidos muchas veces las feministas. Fíjate que a mí en lo personal me da risa, pues yo, a mí me da risa porque pienso que eh, es ridículo cómo tratan de hacer ver a, a una feminista que trata de luchar por reivindicar sus derechos y oportunidades, por eh, a una persona que busca la liberación y es ridículo, pues, porque te digo, en realidad no es que en realidad es que tienen una lucha en contra de la, o sea, ellos quieren deslegitimar la lucha, pues. Y en realidad eso es penoso, sí te digo, porque no, no se informan del tema y van con los prejuicios en la cabeza y dicen, no, pues yo voy a juzgar y a juzgar y a juzgar y justamente es lo que buscamos nosotros, pues quitar ese sesgo de la mente de las personas y pues que investiguen un poco más, que se informen y que pues si les parece bueno y si no pues nadie tampoco va a obligarles a ser feministas porque tampoco se trata de eso pues, pero yo creo que dentro de la medida de lo posible el feminismo es necesario porque hay una sociedad corrompida, hay una sociedad injusta, pues, y es necesario, pues, las mujeres necesitan tantos derechos que se les han sido negados. Imagínate, a lo largo del tiempo, eh, los hombres también necesitamos bajarnos un poco del pedestal en el que la sociedad nos ha subido, pues, y saber de que somos humanos y no somos más que las mujeres y que somos lo mismo exactamente que ellas. Exactamente eso. Así es, Ángelo. Además que el feminismo no solo trata de proteger, por decirlo así, a la comunidad femenina, a las mujeres, sino también a grupos que han sido a lo largo de este tiempo oprimidos por el pensamiento patriarcal, como es los Exacto. LGBTI. Sí, ¿Tú exacto. qué opinas de estos grupos? Mira, eh, fíjate que es bien curioso porque las luchas van hermanadas. Eh, la verdad es que la lucha feminista y la lucha LGTBI van hermanadas justamente porque son víctimas de la opresión del sistema, porque, porque las mujeres son consideradas menos que los hombres, porque hay un sistema también heterosexual que es imperante y que impone. Entonces, y que está basado en cierta religión, en cierto poder fáctico de alguna manera,
pero que también de estos grupos siempre han sido como relegados por la sociedad y vistos con un estigma súper grande. Entonces, lo importante de esto es ver que cada persona debe ser libre, libre de escoger a quién amar, libre de escoger a quién querer, libre de... Cada persona debe ser libre incluso de decidir qué hacer con su cuerpo, qué no hacer. Entonces, el punto no es que el feminismo venga a obligar a nadie. También la lucha del colectivo LGTBIQ, creo que también se agrega queer últimamente, eh, pues te diría que cada persona es libre, cada persona es libre y yo no estoy tan a favor de los que dicen, pero seamos un poco tolerantes, porque sí se debe ser tolerante, pero con algo que te está molestando u hostigando, ¿verdad? Pero no cuando algo no te está molestando. Es decir, si tú tienes una preferencia distinta a la heterosexual, una preferencia sexual distinta, pues con eso no le haces daño a nadie. Y yo creería más bien en la palabra respeto, que toda la gente debería respetar, eh, pues que otra persona tenga una identidad de género diferente a la cisgénero, eh, también que sea diferente la orientación sexual a la heterosexual, es decir, que nada sea impuesto sobre lo demás, que todos sean de alguna manera iguales, que todas las personas sean iguales y que y es que de eso se trata, y eso es lo que busca el feminismo, pues. No, por eso es que van hermanadas, porque no debería existir la superioridad de un modelo de orientación sexual o de un modelo de identidad de género cisgénero sobre los demás. Yo creería que cada persona es libre y cada persona debería poder razonar, bueno, lo hacen, y, y cada persona podría decidir y sin el estigma de los demás, poder enfocarse a lo que mejor le parezca y a lo que sea cómodo para él o ella. Ok, Angelo, en el paso de este tiempo ha tenido a la mujer como, además de mujer, pues para ser mujer tiene que ser madre. Ujú. ¿Qué piensas sobre la maternidad y relacionado con la filosofía feminista y cómo crees que esto, qué es lo que crees que los feministas tratan de mostrarle a la sociedad de acuerdo a la maternidad? Fíjate que este tema es bien curioso y controversial, pero controversial no porque los feministas y las feministas lo hagan controversial, sino porque los pro nacimiento, a mí no me gusta llamarlos pro vida, lo hagan así. Eh, yo les llamo pro nacimiento porque por lo general, no me gusta generalizar porque de esta manera se crean estereotipos, pero creería yo que estas organizaciones pro vida son las mismas organizaciones que de alguna manera están peleando para que el feto nazca y que luego cuando esté nacido se le olviden sus derechos y se le quiten. Entonces, ahí tenemos otro problema. Por ejemplo, si aquí en mi país hay una mujer que se llama Regina de Cardenal y esta señora es una activista pro nacimiento, le llamo yo, como te repito, y ella es de las primeras que dice, no, Okay. que nazca y que nazca. Porque fíjate que hace unos dos años, aproximadamente 2 o 3 años, una mujer estuvo a punto de morirse porque iba a tener a un bebé con anencefalia y ella tenía lupus e insuficiencia renal. Fíjate que estuvo a punto de morirse y las organizaciones estas, como la de Regina de Cardenal, se opusieron totalmente a que ella pudiera tener un aborto, pues porque ella iba a morir. En El Salvador está totalmente prohibido, absolutamente prohibido el aborto, ni siquiera se tiene el aborto terapéutico, ético y eugenésico. Entonces las mujeres no cuentan con la posibilidad de poder decidir si vivir o no, ni siquiera eso. Entonces yo creo que todas las mujeres deberían poder tener la posibilidad de decidir y que la ley les respaldara y que el aborto fuera gratuito bajo las condiciones de la salud, pues, porque sucede que además eh, actualmente
el hecho de que el tema del aborto esté penalizado en El Salvador no significa de que no esté sucediendo. O sea, tú sabes Sí. que siempre pasa. Eso es Hace clandestinamente porque hay cifras que demuestran que lo hacen más exactamente. escondidas y sufren más riesgos de morir las personas. Exactamente. Según un dato que dio aproximadamente 2 años Amnistía Internacional, una representante de Nueva York decía de que aproximadamente eh, el 40% de los embarazos terminaban en aborto en América Latina. Entonces imagínate, tenemos así como cifras alarmantes y tenemos países como Chile y El Salvador donde tienen medidas tan restrictivas para este tema y que en realidad son fruto nada más de la ignorancia. Porque fíjate que además de esto, sucede que en este mi país, esta misma mujer, Regina de Cardenal, y me encanta denunciarlo ante esta entrevista, eh, esta misma mujer es la que se pone en contra de los matrimonios igualitarios. Entonces, fíjate bien, esta misma mujer está peleando para que nazcan niños. Pero si estos niños nacen y son gays, entonces esta mujer les va a quitar la posibilidad de que ellos puedan casarse bajo lo civil. Porque no se está pidiendo que se pueda casar bajo la iglesia, eso es otra cosa, pues. Pero, pero ella quita hasta la posibilidad de poder eh, hacerlo bajo lo civil, pues bajo las leyes, o sea, sin que afecte a nadie. En realidad no afecta a nadie de ninguna manera. Pero imagínate, o sea, tenemos un problema bien serio en el país. O sea, y es una gran doble moral. Como te digo, esta mujer pues es pro nacimiento, busca la manera que los niños nazcan y bueno, cuando ya han nacido se le olvida que tienen derechos. Súper fuerte ese tema, Ángelo. Además, bueno, agregar que las relaciones igualitarias no van contra ninguna otra persona, No solo contra nadie, exactamente. Es que fíjate que ese es el punto. Si no te afecta en nada, o sea, por eso es que yo estoy tan en contra de la palabra tolerancia, porque no te hace daño. O sea, el hecho que otra persona haga algo que a ti no te afecte, no tienes por qué tolerarlo. O sea, es respeto nada más, es eso. Solo que tienes que aprender a respetar. Es lo mismo que la cultura de la violación, por ejemplo, que te dicen, o sea, le echan la culpa a la víctima, que tenés que darte a respetar, cuando en realidad no debe ser así. O sea, el punto debería de ser que a las personas que transgreden a las mujeres y a los hombres también, estas personas deberían de enseñarles que hay un espacio personal privado en el que nadie debería de irrumpir. Entonces, bajo esa concepción de la autonomía y de la privacidad, las personas deberían de saber respetar los cuerpos de los demás. Entonces, bueno, bajo eso mismo, pues como te digo, se trata de enseñarle a la sociedad de que es algo que no le va a afectar, es algo que no le va a causar ningún daño y que lejos de eso, pues es solamente una cuestión de derechos, porque pues los derechos LGTBIQ son derechos humanos, así como los derechos de las mujeres también son derechos humanos. El derecho que una mujer eh, sobreviva a un embarazo de alto riesgo, por ejemplo en mi país, son derechos humanos. Una mujer debería, si la misma constitución entonces se está contradiciendo, porque la constitución de mi país protege el derecho a la vida, pero ¿por qué no protege a las mujeres? Entonces estamos desequilibrados. Ángelo, hablando un poquito de los derechos humanos, me contabas que eres voluntario en tu país, El Salvador, en la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Cómo Eh, es este tema? Exactamente. Fíjate que actualmente yo soy voluntario en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Nosotros trabajamos con jóvenes en talleres sobre salud sexual, autoestima. eh, Fíjate que ahí te das cuenta de cómo realmente afecta el sistema actual a los jóvenes y a las jóvenes, porque tienen problemas de autoestima serios. Tú sabes que hay roles de belleza impuestos. En mi país no hay una educación sexual seria.
hacia los jóvenes y las jóvenes. También manejamos temas sobre migración y todo lo que tenga que ver con derechos humanos. Entonces, sí, actualmente estoy ahí haciendo un poco el papel de voluntario, me gusta mucho. Creo que también ahí me he reafirmado con mis ideales. Me gusta mucho el tema de género, me gusta mucho de esto, y creo que si todos nos preocupáramos un poco porque la sociedad fuera más justa, pues tendríamos otro tipo de sociedad. Pero a veces quizá tenemos la que merecemos y ese es un problema. Pero eso pasa por la ignorancia, pues, y los prejuicios. Ángelo, y de acuerdo, y con respecto a tu participación en la página Proyecto Antisexista, Sí. que está en Facebook, ¿cómo ha sido o cómo llegaste a ese punto pues, de hacer parte de una página que día a día, y lo digo porque lo he visto, publican muchas cosas que en realidad nos hacen que veamos cómo estamos y la sociedad cómo está pensando que hasta por una red social promueven el machismo y cómo manejan ese tema en esa página? Fíjate que es curioso lo que preguntas porque eh, yo llegué a la página gracias a mi amiga de Bolivia. Ella, ella creó la página y bueno, la verdad es que yo compartía contenido con ella y de repente me dijo, pues si quieres publicar hazlo directamente y te voy a dar el pase para que puedas hacerlo, ¿verdad? Entonces, así sucedió. Así sucedió y la verdad es que eh, ha sido una experiencia muy bonita. He aprendido mucho de las personas que están ahí. La verdad es que hay mucha capacidad de reflexión, hay mucha capacidad de análisis. Las personas también me han ayudado ahí a crecer mucho, pues también con el tema del feminismo. Y también no solo con el tema del feminismo, fíjate que también hay muchos que asumen muy bien y muy buenas posturas respecto a otros temas, como por ejemplo el tema del trato a los animales. Y aunque no tiene mucho que ver con la página, pues a veces salen a relucir. Pero eso te da a demostrar de que hay mucha tela que cortar todavía en la sociedad. Entonces, bueno, te diría que a veces es un poco, como te digo, pues tedioso eh, tratar con personas, porque ya me ha sucedido en varias ocasiones que hay personas en la página que no se llevan mucho con el tema de la igualdad y que buscan refugiarse bajo etiquetas como masculinismo, humanismo, igualismo, porque no quieren aceptar el feminismo y empiezan a debatir solo por debatir sin tener fundamentos, sin tener argumentos, sin tener nada. Entonces, a veces es un poco tedioso. A veces ya he tenido la paciencia para poder discutir con estas personas sobre el tema, pero a veces sí creo que se sale un poco Te de, sales de tus casillas, de mis casillas, entonces, pero procuro la manera de no salir muy enojado, no tomártelo tan a pecho. de no tomármela tan a pecho, porque pues creo que es producto de la ignorancia. Yo creo que si las personas se informaran un poquito más, pues verían las cosas diferentes. Entonces, nada menos hace poco yo publiqué algo acerca de que eh, de los anuncios sexistas que hay en la televisión acerca de las marcas de limpieza y los productos de limpieza. Entonces alguien puso zapatero a tu zapato, es decir, como que eso te corresponde, mujer, y eso tienes que hacerlo. Y en realidad créeme que me molestó un poco porque dije yo, ¿y en dónde está escrito? O sea, y en dónde y en qué parte del cuerpo la mujer tiene marcado que eso le corresponde hacer. O sea, somos tan iguales que las personas no llegan a comprender eso y ven diferencias abismales entre nosotros, cuando en realidad deberíamos tener la concepción de que somos personas y que pertenecemos solo al género humano. Así es. Y has tenido la oportunidad de encontrarte, bueno, una oportunidad desagradable, creo, de Sí, encontrarte con páginas machistas, porque uff, así como hay todo el feministas, también hay tiempo, machistas. eso todo el tiempo. Mira,
Fíjate que cuando empecé este proceso de que yo dije voy a librarme un poco de todo eh, el contenido machista que hay en internet, empecé a darle dislike a algunas páginas que yo les había dado like. Entonces, eh, porque tal vez en algún momento de mi vida no había reflexionado sobre el mal que los chistes sobre la violación o, o los chistes, el contenido sexista que hay en internet contra las mujeres y contra los hombres también. eh, Hasta ese momento empecé a darle un poco como de desligarme de eso y que no apareciera en mi página de inicio. Pero de un tiempo para acá las personas de la página también nos han compartido páginas que no solo son machistas, sino que además atentan contra la dignidad de las personas y que además de eso incurren hasta en lo ilícito. Eh, Me pareció ver una página que hablaba sobre la disponibilidad de muchachas menores de edad para maduros. Entonces, imagínate, eso recae hasta en lo ilícito, pues. Pero como te digo, hay una sociedad tan manchada y tan sucia, pues, que creo que alguien tiene que hacer conciencia de eso y empezar a limpiar eso culturalmente, porque es bonito cuando tenemos lo cultural como adorno, como dice Chimamanda. Es bonito cuando lo cultural es solo el adorno, lo bonito de la cultura, pero las costumbres, aquellas que violentan contra la dignidad de las personas, eh, deberían desaparecer. Chimamanda Eh, cita una, perdón, sí, tranquilo. Chimamanda cita una parte eh, en el discurso de todos deberíamos de ser feministas, todos y todas. Ella habla sobre que en la cultura en la que ella nació, a las gemelas no les permitían vivir y cuando nacían las mataban. Entonces, ¿tú crees que ese tipo de prácticas es bueno que sigan solo porque una cultura lo dice? Si violenta a los demás, si violenta los derechos, las oportunidades, si vuelve desiguales las relaciones entre las personas. Yo creo que no. Yo creo que la reflexión personal debería ser que todo debería ser más justo, pero debería ser más justo desde la perspectiva, la arista que nosotros eh, también cambiemos, porque el cambio primero debe ser interior, para que Sí, después, primero debemos cambiar nosotros para pues exacto, pretender que los demás cambien. exactamente, De exactamente, acuerdo. Ve, Angelo, bueno, un poquito, ahorita una pregunta un poquito más personal. dime. Nos gustaría saber cuál fue o qué te llevó, qué situación te llevó a ti a reafirmarte como feminista, como cuando estabas pequeño, hace qué tiempo decidiste ser feminista y cuál fue la situación que conllevó a esto. Fíjate que son muchas, la verdad. Pero mira, eh, entre lo más, lo principal quizá es que yo crecí en una familia machista, llena de mujeres. Entonces, Curioso. es curioso pues, porque de repente escuchas cosas como que una le dice a la otra, mira, pero tienes que ponerte delgada porque si no tu marido va a dejarte. O, o por ejemplo, tienes que atender a tu marido, tienes que llevarle las cosas hasta donde está. Y, y ese tipo de cosas, ese tipo de vivencias me ayudó a ver que no había razón por la que esas relaciones fueran tan desiguales. Entonces, para mí fue el principal motor, el impulso y la ceguera, pues, porque la verdad es que no creas que a alguien, a veces dicen, bueno, hay que educar a un machista, pues, pero a veces no es tan fácil. Yo me he puesto el reto, pero mira, no es fácil y sobre todo poder quitar esa venda de los ojos. Entonces,
ese fue el principal motor. Escuchar las expresiones de muchas mujeres y de muchos hombres que, por ejemplo, escuchar que las mujeres no son buenas para manejar o que los hombres no somos buenos en la cocina. Y te comento que yo en mi casa soy el que más cocina, entonces, y cocino para mis hermanas. Entonces, y es algo que me gusta hacer. Me gusta cocinar, me gustan las tareas del hogar, las compartimos con mis hermanas. No me gusta violentarle su espacio eh, en, en, en relación a su tiempo. Cada persona tiene su tiempo y hay que valorarlo, hay que respetarlo. Entonces, por lo tanto, las tareas del hogar deben compartirse. Yo no estoy de acuerdo tampoco que los hombres debemos colaborar con las tareas del hogar porque me parece violento hacia la mujer. Eh, los hombres no debemos colaborar con las tareas del hogar. Los hombres tenemos que compartirlas porque no, al decir que es colaborarlas, estamos atribuyendo la obligación solo a ellas y no debe ser así. Entonces yo he expuesto varias veces ese punto, es como el tema del acoso callejero. Mira, a veces yo he ido con mi hermana y escucho que pues hombres hasta le dicen cosas y todo eso, y te digo, una vez eh, yo me paré, me le quedé viendo a un tipo de esos, pero me han dicho, "Pues no lo hagas, el país está un poco peligroso", pero fíjate que eh, no sé cómo cambiar esta situación, debería de cambiar, debería de por lo menos legalizarse penalmente, debería penarse, porque el acoso, o sea, es que es la integridad de la persona, y la verdad es que todos deberíamos, todos y todas deberíamos respetar la integridad de otras personas, saber hasta dónde poder llegar, que las personas transiten transiten libres por la vía pública, sin necesidad de que los demás, un desconocido y un extraño, les esté hablando. Entonces, Angelo, si mal no estoy, acá en Colombia se está implementando algo parecido a eso, que es una ley que va a penalizar a las personas que violenten en la calle a las mujeres eso al es pasar fabuloso, y pues fabuloso. está muy bueno eso. Y además que no he escuchado bastantes frases por ahí de mujeres feministas Ujú. que dicen no quiero sentirme cuando salgo a la calle valiente, solo libre. Exacto. Entonces ese sería un buen lema para esa campaña de pronto. Fíjate que sí, Y por ¿cómo? fíjate que sí, o sea, y esto que yo te he sacado a relucir algunos aspectos por los que las personas se ven oprimidas por el sistema, pues, pero es porque, bueno, tú ves en una educación de una casa, por ejemplo, eh, a una niña le enseñan a no tener novio y a un niño sí, a que tenga y hasta muchas. Entonces, eh, o u otra cosa, por ejemplo, también que una persona de repente asumen que es heterosexual. A un niño lo asumen heterosexual, a una niña la asumen heterosexual. Entonces, ni siquiera se toman el tiempo para que esta persona diga, no, pero... eh, o ni siquiera les ande dando explicaciones, sino que lo que me refiero es que no dejan la libertad para que estas personas puedan expresar lo que quieren ser y a veces se impone, se impone sobre los demás nuestro criterio, el machismo que también se lleva dentro de estas personas lo imponen sobre los demás y ese es un problema. Ese es un problema porque imagínate a alguien por ejemplo, una niña que sea lesbiana, pero sus papás asumen que un día se va a casar con un hombre. Eso les genera tristeza a ellos, pero en realidad no debería. ¿Y, y por qué asumir que alguien es heterosexual de entrada? Si la verdad es que el mundo es diverso y la riqueza y la belleza está en la diversidad de las personas. Y ahí pues creo que todos deberíamos de, de disfrutar esa riqueza y esa belleza porque la verdad es que eh, nadie debería perfilarse hacia los modelos de belleza impuestos o, o hacia los estándares que la sociedad misma ha impuesto, porque como te repito, la belleza está en la diversidad, pues. Ese es otro aspecto también que motiva a un hombre y a una persona a ser feminista, a buscar la manera de cambiar este sistema, pues que para mí está podrido
y que por ejemplo en mi país a mí me indigna que una mujer no pueda tener la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo. Imagínate que acá a una niña la pueden violar, a una mujer la pueden violar y, y esa mujer está condenada a tener el hijo del violador. O sea, ni siquiera esa posibilidad tienen. Es triste y es muy triste. Bastante, Ángelo. Por último, ¿cuál sería el consejo o cuál sería la invitación que tú le das a la sociedad que quieran, pues, para que empiece a reflexionar sobre el aprendizaje patriarcal que llevan día a día y para que se vean para que no vean, para que haya la igualdad en ambos sexos y para que no siga habiendo este machismo y esta sociedad tan patriarcal que pues consume poco a poco a la sociedad. Fíjate que mi primer consejo fuera que echen un vistazo y que fíjense qué es lo injusto de la sociedad, pero que no lo hagan con el sesgo, que quiten un poco la venda de sus ojos, pero no lo van a lograr también si no se informan. El prejuicio no nos lleva a nada, es el amigo del miedo y es el amigo de la ignorancia. Eh, entonces, yo creería que primero hay que informarse, por lo menos leer el concepto de feminismo en Wikipedia. Entonces, por lo menos eso, es que mira, el punto es que la gente solo dice a criticar y dice, no, pero es que el feminismo es lo contrario al machismo, porque las mujeres quieren ser más que los hombres, pero entonces, y si habemos hombres feministas, significa que habemos hombres apoyando de que a las mujeres sean más que los hombres. Eso es ilógico, pues. Lo que creo que la gente debería de hacer un poco es informarse. Nadie les va a obligar, nadie les va a imponer, pero por lo menos obligar, por lo menos a informarse. Eh, por lo menos informarse un poco, pues. Después echar una mirada, la observación, tú sabes que es parte del método científico y así es como uno se da cuenta de la realidad. Es un proceso de abstracción donde nosotros podemos ver algo en la realidad y llevarlo hasta nuestra mente porque somos seres capaces de razonar, somos inteligentes, todas las personas. Entonces yo llevaría la invitación a informarse un poquito. Yo no pido que lean libros, de entrada no, pero creo que son necesarios, pues. Pero, Exacto. pero de entrada, pues que por lo menos lean el concepto en Wikipedia. Y bueno, de ahí a ver un poco en qué consiste esto del feminismo y por qué es tan famoso y por qué la gente quiere igualdad. ¿Será que de verdad deberían de plantearse esas preguntas? ¿Será que de verdad existe desigualdad? ¿Por qué yo no la veo? ¿Por qué todos hablan de desigualdad? ¿Por qué las mujeres ganan menos que los hombres? ¿Por qué una mujer no puede abortar? ¿O por qué las personas no heterosexuales no se pueden casar? ¿Por qué, por ejemplo, por qué a un niño no le puede gustar el rosa? ¿O por qué una niña no puede usar el pelo corto? Entonces a un niño, ¿por qué no puede no gustarle el fútbol? Y entonces así hay muchas cosas que, por ejemplo, estas personas deberían de plantearse. Porque el género es una construcción social. La hemos construido nosotros como sociedad. Y no está escrito en piedra, debería replantearse, pues en realidad no es preciso que volvamos a una nueva asignación de roles, no, pero que las personas sean libres. Eso es lo que busca el feminismo, no busca imponer, busca que las personas sean libres. Eso sería mi consejo. Muchas gracias, Ángelo. Es un placer tenerte acá con nosotros y creo que con esta pequeña documentación que nos has dado, muchas personas van a querer reflexionar más sobre el tema Ojalá. y sí, y
buscar la igualdad porque en realidad es una problemática que nos está afectando a todos. Sí, por supuesto que sí. Y bueno, pues yo estoy a la orden. Eh, Cualquier duda, comentario, eh, estamos ahí. Sé que esta es una investigación académica, pero pues tú sabes que me pueden contactar a través tuyo para cualquier tipo de pregunta, comentario, crítica incluso. Y bueno, pues ahí estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias, Majo. Corte. ¿Ya? Ahorita. Espérame que tengo que desbloquear el teléfono para darle corte.